La paz del Señor con ustedes. Hoy es 4 de agosto, martes de la semana número 18 del tiempo ordinario. El evangelio que la iglesia nos ofrece para este día está tomado según San Mateo en el capítulo 15, versículos 1 y 2, y luego pasamos a los versículos del 10 al 14. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos escribas y unos fariseos venidos de Jerusalén y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de nuestros mayores y no se lavan las manos antes de comer? Jesús llamó entonces a la gente y dijo: escuchen y traten de comprender. No es lo que entra por la boca lo que mancha al hombre. Lo que sale de la boca, eso es lo que mancha al hombre. Se le acercaron entonces los discípulos y le dijeron: ¿sabes que los fariseos se han escandalizado por tus palabras? Jesús les respondió: las plantas que no haya plantado mi Padre Celestial serán arrancadas de raíz. Déjenlos. Son ciegos que guían a otros ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en un hoyo. Hasta aquí la palabra del Señor. Y les ofrezco siempre un breve comentario para ayudarnos a acoger este evangelio. El evangelio de hoy nos narra la discusión de Jesús con los fariseos sobre lo que es puro y lo que es impuro. El texto habla de las costumbres religiosas de aquel tiempo. Habla de los fariseos que enseñaban estas costumbres y también nos trae las instrucciones de Jesús respecto de las mismas costumbres, muchas de las cuales ya habían perdido todo su sentido al tiempo de Jesús. Aquí en el capítulo 15, Jesús ayuda a la gente y a los discípulos a entender mejor este asunto que siempre fue y no deja de ser importante, lo que es puro y lo que es impuro en cuanto a las leyes que están en las Sagradas Escrituras. En el capítulo 15, versículos 1 y 2, los fariseos critican el comportamiento de los discípulos de Jesús. Algunos fariseos y doctores de la ley venidos de Jerusalén se acercan a él y le preguntan: ¿por qué tus discípulos transgreden la tradición de los antepasados? Pues no se lavan las manos a la hora de comer. En realidad ellos fingen estar interesados en conocer por qué este comportamiento de los discípulos del Señor. Digo, fingen estar interesados. En realidad, lo que hacen es criticar a Jesús por permitir que los discípulos transgredan las normas de la pureza legal. Hay 3 puntos aquí que merecen ser señalados. Primero, los escribas son de Jerusalén. Ellos vienen de la capital y vienen a observar los pasos de Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Segundo, los discípulos no se lavan las manos para comer. La convivencia que han tenido con Jesús les da el coraje para transgredir estas normas rituales. Ellos han comprendido que no tienen sentido para la vida y entonces tienen la fuerza para actuar de manera distinta. Y tercero, la costumbre de lavarse las manos, que hasta hoy es una costumbre muy importante de higiene y más ahora en tiempos de pandemia,
sumamente importante como norma de higiene, pero entre ellos había asumido un significado religioso que servía para más bien controlar y discriminar a las personas. Por eso Jesús hace que sus discípulos se sientan libres en el cumplimiento de estas normas y que pueden ciertamente transgredirlas. Después, los versículos del 10 al 14, vemos cómo Jesús abre un nuevo camino para que la gente se acerque a Dios. Dice a la multitud: oigan y entiendan. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. Jesús entonces invierte las cosas. Lo impuro no viene de fuera hacia adentro, como enseñan los doctores de la ley, sino al revés, de dentro hacia afuera. De este modo, nadie más precisa preguntarse si esta o aquella comida o bebida es pura o es impura. Jesús coloca lo que es puro o impuro a otro nivel, en el nivel del comportamiento ético de las personas. Él abre un nuevo camino para llegar hasta Dios y realizar así el deseo más profundo de la gente, estar en paz con Dios. Ahora, de repente todo cambia. A través de la fe en Jesús, era posible conseguir la pureza y sentirse bien ante Dios, sin que fuera necesario observar todas aquellas normas de la tradición de los antiguos. Y nosotros hoy sabemos que la fe en Jesús nos mueve al seguimiento de Jesús, es decir, ponernos sobre sus huellas. Implica esto una manera de ser, una manera de pensar, una manera de sentir. Es muy distinto, de verdad. Simplemente cumplir por cumplir una norma, una costumbre o una tradición, que encontrar el espíritu con el que Jesús instruye a sus discípulos y les da el ejemplo para que vivan de esta manera nueva. Para ellos, de verdad, fue una liberación. La buena nueva anunciada por Jesús sacó al pueblo de la defensiva, lo sacó del miedo y le devolvió la voluntad de vivir, la alegría de ser hijos de Dios. Este es el camino, hermanos, también para nosotros ahora, encontrar en Jesús la alegría de ser y de vivir como hijos de Dios. Que el Señor les acompañe siempre.